Bien, ya está grabado. Conversamos con Fernando Yurman, argentino, psicoanalista, que vivió por 38 años en Venezuela, trabajó en algunas instituciones y también colaboró con algunos periódicos con sus análisis sobre la psique colectiva del venezolano. Hizo una de sus obras más conocidas, publicada en 2008, fue La identidad suspendida, donde intenta hacer un retrato del perfil sociológico del venezolano, pero algunas cosas han cambiado desde entonces en la sociedad venezolana y es por ello que en Arepita lo invitamos a conversar con nosotros sobre el tema de las transiciones que hemos venido trabajando en nuestro boletín, pero un tema quizás que trasciende lo externo, que va más hacia la introspección y la psique del venezolano, que es el tema, por supuesto, que domina nuestro invitado. En este sentido, vamos a conversar con Fernando Yurman sobre la transición psíquica y emocional que están viviendo los venezolanos en este contexto político y electoral y cómo esto se manifiesta en el comportamiento colectivo, en las expresiones de la ciudadanía y las implicaciones que esto pudiera tener de cara a un cambio o no del poder de quienes están en el poder político y los demás poderes. Bueno, profesor, en ese sentido quisiera comenzar preguntándole, me imagino que usted ha tenido la oportunidad de ver algunos de los videos de las manifestaciones multitudinarias que ha habido en Venezuela en los últimos meses, en las últimas semanas, y analizando esos testimonios que la gente da de manera espontánea en estas concentraciones, y no solamente en estas concentraciones, sino a través de redes sociales y de otros espacios donde la gente expresa lo que siente y lo que piensa, los venezolanos. ¿Qué emociones considera usted que están moviendo la psique colectiva del venezolano ahora? ¿Qué podemos encontrar allí a partir de esos testimonios? No, yo no he seguido muy de cerca, no me animaría a hacer observaciones puntuales desde el punto de vista de la coyuntura política, porque desde lejos no se ve lo mismo que estando cerca. Pero sin duda advierto una transformación muy grande de lo que podríamos decir es la subjetividad social, ¿no? El modo como es sentida la sociedad. En la época en que yo me fui, que se puso muy difícil el país, se superponía lo que se llamaba una gran politización, que mucha gente la advirtió y lo consideraba un gran cambio, estoy hablando a principios del siglo XXI, un poco antes también, pero no era una politización, sino más bien una ideologización, que no es lo mismo, es decir, un nivel argumental, narrativo, que excitaba mucho las posibilidades de cambio, ¿no? La sensación de algo revolucionario que hacía que la gente viviese una especie de epifanía. No había una relación muy directa con lo que estaba pasando, sino con la utopía, con lo que se creía que iba a pasar. Estaba narrado desde la perspectiva del futuro. Eso cambió mucho. Me da la impresión que actualmente ha bajado, digamos, ese nivel así de ilusional. Hay una especie de mayor realismo, ¿no? Y una relación más inmediata con lo que está ocurriendo. Creo que, por otra parte, no es algo que ocurre solamente en Venezuela. En general han caído grandes relatos, en el siglo XXI se ha notado, y entonces, por un lado, se ha empobrecido la argumentación general en todo el mundo, ¿no? El modo de pensarse, la sociedad, incluso faltan análisis, no hay figuras que en ese sentido puedan esclarecer la velocidad que adquirió el cambio, ¿no? Pero permite una relación más inmediata, que tiene una parte problemática en muchos casos, en Europa lo vemos, digamos, una especie de encuentro con cosas muy primarias, porque el afán de fijar una identidad, una certeza, hace que la gente vuelva a mitologías ya perimidas, pero que le resultan importantes. La realidad en ese sentido se ha descomplejizado, ¿no? No permite
advertir la cantidad de variables que están allí jugando y tiende a resumirse de manera dogmática. En este caso, no, en este caso es muy interesante el de Venezuela, porque hay una especie de vuelta a lo real, en el sentido de que nadie puede ignorar, por ejemplo, los millones que se fueron. Es una pérdida demográfica y cultural y en lo que hace a la identidad central del pueblo venezolano. Es decir, la cantidad de gente que se perdió, que dejó de coexistir con la sociedad política porque no podía desarrollar su posición como sujeto de la sociedad, de la historia, de la política. Es decir, era un área de conflicto que quedó totalmente excluido por esa especie de polarización enfermiza que se desarrolló, donde lo que no es pueblo es antipueblo, y el antipueblo es equivalente al anticristo, a la gran amenaza cósmica sobre la identidad venezolana, según los personajes del gobierno, ¿no? Se han acuñado en todo eso. Por otra parte, evidentemente que algo ha cambiado, porque eso no le interesa tanto a la gente. Ese horizonte se tendió a disiparse y salirse de oportunismo y cabriolas, digamos, y centrarse en algo sustantivo, inmediato, concreto, ¿no? Creo que la relación con la gente cambió, porque lo que se espera y de lo que se trata es de otra cosa. Es decir, es un caso interesante porque le ha cambiado el interlocutor al gobierno, ¿no? Entonces, todas estas estratagemas de conspiraciones, teorías conspiratorias, amenazas místicas y todo esto, no tiene interlocutor, sigue golpeando en vacío, digamos, ¿no? En ese tema me parece que ha habido un cambio muy importante. Hay una especie de asentamiento de la gente sobre perspectivas más inmediatas, más concretas, con medidas como esta que están tomando, digamos, que donde la gente acepta y que entiende, esa es la posibilidad, el campo de lo posible, ¿no? Yo creo que todo eso es muy importante. Es interesante, a propósito de lo que estoy diciendo, un cambio que también se percibe quizás es usted habla en alguno de sus textos sobre el anhelo de paternidad constante que tiene la sociedad venezolana, ¿no? Y que ha sido central en el populismo como gancho para atraer a las masas, ¿no? Esa promesa Claro. mesiánica, paternalista. Sin embargo, vemos que una de las principales lideresas de la política venezolana actual es una mujer, cosa que es nueva, ¿no? Y no sé si eso tiene realmente un impacto o se ha cambiado un paternalismo por un maternalismo, pero ¿hasta qué punto considera usted que ese anhelo de la paternidad que usted identificó en su momento en sus estudios sobre la psique venezolana se mantiene? ¿Eso ha variado? ¿Continúa allí? ¿Está dormido por la situación actual? ¿Cómo lo puede evaluar usted? Bueno, me parece muy interesante esto que señaló, yo lo advertí también. Creo que, por una parte, la posición de la mujer en Venezuela es muy particular y paradójica. Hace 40 años, yo recuerdo que, por ejemplo, a nivel social, no era frecuente que las mujeres fuesen solas al cine en Caracas. Estoy hablando hace 40 años. Cosa que parecía extraño en París o en Nueva York, en cualquier otro lugar donde las mujeres vivían, digamos, en el mundo público con la misma soltura o casi que los hombres. Pero en cambio, lo que ocurría en Venezuela es que había mujeres que tenían un dominio político y cultural enorme que no tenían en París ni en Estados Unidos. Por ejemplo, mujeres que eran ministras de Economía, que dirigían instituciones culturales, museos, es decir, que tenían un enorme desarrollo y un enorme poder a nivel individual. ¿Sí? Como figura social, no aparecían en un lugar de reconocimiento, pero ejercían un poder que no había en otros lados. En otros lados no era frecuente que hubiera una mujer que fuese ministro de Economía, por ejemplo, o que dirigiese la Biblioteca Nacional, ¿no? Como sí ocurría en Venezuela. Entonces, esto yo creo que sí es muy importante, el hecho de que sea una mujer. Por un lado, porque ese elemento paternal tiene, por un lado, una
faz histórica, que es la herencia que lo tienen todos los países latinoamericanos, de la presencia de Dios, el rey, y finalmente el caudillo, como una herencia de esa posición mesiánica, digamos, que se espera de la figura providencial. En el caso de Venezuela, lo que ocurrió con Chávez, en ese sentido, es un paradigma. Por un lado, porque Bolívar seguía siendo parte del discurso político, ideológico, cultural, en el presente. Es decir, mientras que en otros países, vamos a poner la Argentina, donde yo vengo, San Martín es tan remoto como Julio César, en Venezuela la gente recordaba frases de Bolívar, antes del bolivarianismo, digamos. Era siempre una figura, bueno, cosa que muchos historiadores habían señalado, digamos, lo habían mostrado ese aspecto. Entonces, es interesante porque eso unificaba y tenía una relación, esa parte paternal, con la idea de pueblo, pero de pueblo en ese sentido, digamos, mítico, ¿no? Como una figura, también como un sujeto de la historia, que, que es lo que fundaba el populismo y fundaba también la polarización, porque la contracara siempre presente y complementaria del populismo es la polarización. Para que haya un pueblo debe haber un antipueblo, sino quién está en contra y contra quién. Entonces, siempre el populismo está relacionado con la polarización. Por supuesto, el populismo tiene grados. También Roosevelt o Haya de la Torre o Irigoyen o Gallegos, todos eran populistas, porque es una referencia, digamos, del discurso. Pero en el caso de Venezuela fue muy fuerte. Lo del chavismo fue realmente una posición donde aparece el tema de la paternidad desde el punto de vista político. Él era quien llevaba el mensaje y por lo tanto de todo un sistema utópico intensísimo, ¿no? Que impedía que hubiera reglas. El comienzo de Chávez, no sé si lo recuerdan, era juro frente a esta constitución moribunda. Es decir, era una especie de doble mensaje, un juramento paradójico, juro, pero sobre algo que no tiene valor de juramento, digamos, porque no es sagrado, porque no es importante. Se puede cambiar, acá se puede cambiar desde el nombre del país hasta el valor de eso sobre lo que estoy jurando. Es decir, creó una especie de anomia y de falta de reglas muy grande. Fue una especie de paternalismo un poco desquiciado, digamos. Entonces, el que aparezca la mujer como una especie de reserva social no es la primera vez que ocurre históricamente. Paraguay, después de la guerra de la Triple Alianza, en que una especie de genocidio, se perdieron la población masculina, las mujeres fueron las que recuperaron la sociedad. También después de la Segunda Guerra Mundial en Alemania. Es decir, ahí hay una especie de raíz social que retoma una cierta perspectiva. Y evidentemente en este caso, esta mujer, digamos, que va liderando esto, dio como constancia de una posición sustantiva, de certeza, de solvencia, de realismo, digamos, y la gente a eso se reencontró, digamos, ¿no? Con esta posición que lleva también a esta política más pragmática, más inmediata, ¿no? De estos raptos así aventureros que van sembrando las propuestas durante mucho tiempo, ¿no? Una cosa de disfraz, digamos. Entonces, en ese sentido, sí, yo creo que es muy importante que hay un pasaje que en este caso, el salir de ese paternismo, es salir de una dimensión utópica y religiosa hacia una visión realista. Es decir, la gente se da cuenta de que ha habido una migración que no tiene nada que ver con afirmaciones nacionales. Se fueron por hambre, digamos, ¿no? Y que las propuestas, aun cuando se disfrazan de muchas cosas, se van uniformando, también fallaron, digamos, por la falta de solvencia que tenía. También en todo esto quizás haya que contemplar de que los sectores que se apropiaron del país, de la distribución de la renta de una manera
delictiva, después de muchos años tienen que blanquear su vida social y su capital. Y quizás no les conviene una figura así tan entronizada en la transgresión, en la falta de legitimidad, digamos, y ahí se ha ido perdiendo. Creo que en ese sentido el liderazgo y la posición de esta mujer es muy importante, ¿no? Aparece allí como una alternativa. Es una especie de posición muy sencilla, pero muy consistente que tiene la gente. Y es un cambio subjetivo, sin duda, muy importante. A propósito de lo que dice de cómo esta figura femenina puede mostrar, mover una realidad un poco, unos sentimientos más apegados al realismo, a la realidad que la utopía, ¿no? Un poco es tocar ese cable a tierra que pudiera representar esa figura femenina. En ese sentido, voy hablando de utopías y de realismo, voy con una pregunta que se relaciona, y es que también en la identidad suspendida, usted habla de la expectativa fantasiada de la fortuna divina, del país rico, de la bonanza petrolera, y cómo eso también era usado por líderes populistas para mover, ¿no? A las masas. En ese sentido, vemos que la propuesta política que hay ahora adversa al gobierno no busca hablar de bonanza económica. No hay promesas de gota de petróleo, no hay promesas de propiedades, de dar de donde no hay, además, porque la gente sabe. Entonces, realmente ha habido un impacto en esa psique colectiva del país rico, o eso podría volver a surgir en algún momento o ha desaparecido, ¿no? En este contexto. Sí, es una buena pregunta. Tengo la impresión que la parte mítica que tienen todos los pueblos y todas las sociedades, imposible que haya sociedades sin una dimensión imaginaria que constituya, digamos, su vivencia como nación, ¿no? Eso es normal porque la certeza de ser un grupo social está basado, por supuesto, a nivel imaginario, mítico, ¿no? Uno importante que tiene Venezuela y que es muy antiguo es esa situación de un lugar privilegiado, un paraíso, ¿no? Era el lugar del paraíso cuando llegaron los primeros navegantes, digamos, y posteriormente la idea de una gran riqueza desconocida que alguien la quiere despojar, digamos, ¿no? No se veía esa riqueza como algo que se construye, porque la mejor manera de predecir el futuro es construirlo. Pero en este caso, la mejor manera de predecir el futuro era repartirlo de nuevo, de manera que no se llevasen una especie de riqueza insondable que teníamos allí, ¿no? Y de hecho las expectativas de la población no era simplemente que si estudiaban o trabajaban se iban a convertir en personas con un trabajo, sino que iban a llegar muy arriba, es decir, el nivel de expectativa de crecimiento, de logro, de riqueza, era altísimo, ¿no? En general. Tenía mucho que ver con que hubo grandes transformaciones en los años 40 y 50 de la población venezolana, de gente de orígenes muy humildes que de pronto entraron en un protagonismo social muy importante en muchos campos. Y creo que sobre eso, digamos, se impuso esta especie de fantasía donde de algún modo lo del chavismo era esto, es decir, la riqueza está allí, déjenme ponerme a mí también en la cola, ¿no? Entonces, una especie de democratización de esa posición que era pasiva finalmente, ¿no? Era de aceptación de algo que debía venir como un maná, ¿no? Mesiánico. Sí, vemos que ahora la gente lo que pide son cosas que van más conectadas con lo emocional, y a propósito de eso, una pregunta que surge del equipo, porque bueno, somos parte también de ese sentimiento colectivo. Hay una necesidad, digamos, lo que se escucha y lo que se siente es esa esperanza de poder ver a la familia retornar. La gente lo que pide es eso, que regresen los afectos, que los que quedan no se vayan, que volvamos a unir a las familias, ¿no? Y en ese sentido,
Hay gente que ha llegado a decir, tengo miedo a ilusionarme y que no pase nada y que no haya un cambio y que una vez más esta gente vuelva a estar en el poder. En ese sentido, ¿cómo evalúa usted esa emocionalidad que hay del miedo a la ilusión, pero a la vez tenerla, porque creo que después de más de una década hay una posibilidad real de cambio en Venezuela, de casi 12 años, ¿no? Y esto, por supuesto, que tiene que tener una implicación intrínseca en la emocionalidad y la psique, tanto colectiva como individual, ¿no? ¿Qué piensa usted que puede pasar si no hay un cambio, si lo hay? ¿Cuáles son esos cambios internos que se pueden dar si ocurre o no un cambio político tras las elecciones que vienen? Sí, bueno, el cambio que puede haber es el que se construya, no es algo que viene del futuro, porque el futuro está dado por lo que puede hacer la gente en Claro, relación a ese cambio, ¿verdad? Pero sin duda en ese momento aparece, y lógicamente aparecen a través de las elecciones, porque las elecciones son como una especie de lugar de reconocimiento global de un cambio, digamos, donde de pronto se organiza un ritual de lo que sería la voluntad popular. No importa cuánto de limitaciones, de trampas que atraviesan todo eso. Lo importante es que hay allí algo donde se constituye subjetivamente una posición distinta de cada una de las personas. La de reencontrarse como ciudadano, pero no como ciudadano vacío, como los discursos oficiales, sino como ciudadano real, que es un sujeto que puede hacer valer su peso, digamos, ¿no? Y creo, por otra parte, que los que han estado esquilmando este país tienen necesidad de salirse de eso también. En ese sentido, eh, eh, me parece que podemos recordar lo que ocurrió con China, cuando fue tomada por los mongoles, el imperio chino. Finalmente, ¿cómo se libraron de los mongoles? Sucede que la cultura china era tan absorbente y transformadora que los mongoles, que eran muy primitivos, se convirtieron en sofisticados. Tenían un consumo complejo, distinto. Y ellos, esos mongoles en el poder, expulsaron a los otros. Son los otros porque ya los otros no, ellos pasaron a formar parte de otra dinastía, digamos, de otra dimensión. Posiblemente acá ocurre también. Mucha gente que eran compañeros de ruta quieren blanquear la situación, ¿no? También juegan elementos políticos de muchos órdenes, como en este momento es un tiempo donde hay muchas autocracias en todo el planeta, ¿no? Parece ser que es lo que le da certeza o seguridad a mucha gente. En todo caso, eh, el hecho de que hay menos elementos ideológicos, es cierto, en la parte mala, pero al mismo tiempo la gente lee muy poco, lee menos, está más sujeta a la velocidad del Internet, que es de alta velocidad, pero de poca argumentación, ¿no? Entonces, la posibilidad de organizar visiones es mucho menor. Es decir, hay muchas cosas que están jugando un papel que no es solamente la política o el paternalismo, que van cambiando. Incluso yo diría que aquí hay que recordar lo que decía Ana Karen, que una de las posibilidades de cambio no viene del pasado, de la tradición, también de los jóvenes, de la natalidad. Ya hay una nueva generación en Venezuela. Y esa generación tiene apetencias que ellos mismos posiblemente desconozcan. Un modo distinto de ver las cosas porque no se han desgastado con las ilusiones anteriores. Entonces hay gente que puede tener ilusiones y temor de perderla. Hay otros que están empezando a tenerlas porque es una generación muy joven. Venezuela es un país que en general ha tenido una pirámide demográfica de mucha gente joven. Y esa gente requiere renovar la historia, ¿no? Tomar el relato de otra manera. Entonces creo que claro. todo eso juega un papel y es muy importante este momento, digamos. Es un buen momento. Con esta pregunta quizás puedo cerrar. Podemos decir, usted ha trabajado el trauma a nivel también social.
¿Es Venezuela una sociedad traumatizada? ¿Hay un trauma? ¿Y cómo pudiera no sanarse ni curarse, pero trabajarse ese trauma de la manera quizás más favorable en el futuro? Porque hay unas heridas allí eh, que probablemente permanezcan en la psique incluso con un poder político distinto, ¿no? A lo largo del tiempo. Entonces, ¿es Venezuela una sociedad traumatizada? ¿Y cómo trabajar el trauma individual y colectivamente para lo que pudiera venir ese cambio que, como usted dice, se construye entre todos, pero ya que haya un nuevo poder, un nuevo rostro pudiera generar, ¿no? Una expectativa, una ilusión en la gente. Claro, sí, sí, sí. Yo creo que eso es muy importante. Se genera una nueva expectativa o una ilusión. Los traumas se elaboran, se convierten en memoria y en aprendizaje, ¿no? Y finalmente se van metabolizando. Venezuela siempre tuvo una relación con la autoridad, con el poder, que no era de sometimiento. En Venezuela siempre hubo tuteo, no hubo figuras, digamos, excepto las religiosas, digamos, pero en general la relación era muy directa. Entonces, creo que eso está, que el pueblo venezolano tiene ese reservorio, digamos, democrático, y donde aparece y reconoce rápidamente a alguien que a veces estos elementos es interesante. Esta es una época donde al caer las grandes vestiduras ideológicas, la gente se guía más por gestos y cosas más inmediatas. Por ejemplo, recuerdo un debate en la Argentina de este nuevo presidente, Milei, con el cual yo no estoy de acuerdo, pero hay una cosa que es evidente. Él ganó debates donde las personas, los periodistas decían, pero lo perdió. Pero para la gente no, porque lo que la gente se guiaba era por el enojo que él tenía y la sensación de franqueza, ¿no? Yo creo que en el caso de María Corina Machado pasa eso, digamos, hay una sensación de confianza, ¿no? De que acá no hay mentira, digamos, no hay una especie de cosa fraudulenta, frente a un gobierno donde Maduro, vamos a decir la verdad, ha tratado de copiar de manera puntual a Chávez en el tono de voz, en tono. Pero lo que pasa es que no se puede copiar una identidad, incluso una identidad malévola, compleja, patológica. Eso no se puede copiar. Se puede remedar, se puede fabricar una especie de sustituto en el modo de hablar y del discurso, pero queda siempre como una especie de máscara vacía, ¿no? Entonces yo creo que el tema de buscar la verdad, lo real de cada experiencia, está allí. El pueblo venezolano ha sufrido muchísimo con estas pérdidas enormes y ha habido muchas desilusiones, sin duda, muchísimas. Ahora, de eso se puede aprender muchísimo, eso está ahí, hay que ver qué pasa, por ejemplo, en este caso. Yo no creo que se pueda responder cómo va a andar esto, porque no se sabe sobre el futuro, nadie puede ser profeta, digamos, ni en su tierra ni fuera de su tierra. La profecía es cosa de magos, digamos. Lo que sí se puede saber es que hay una condición muy saludable para un cambio y ver que en eso posiblemente contribuyan mucha gente, incluso de la que está ya cansada de, de sus compañeros de ruta, de aquellos con los que se ha mezclado también. Bien, profe. Bueno, le había dicho que la última era la anterior era la última pregunta, pero pudiéramos hacer en psicología, en psicoanálisis, ¿es válido utilizar el término de transición emocional también? ¿O es un término que dejamos solo para cuestiones que ocurren fuera eh, de lo psíquico? O sí podemos decir que Venezuela ha vivido y está viviendo una transición psíquica con todas estas experiencias que ha tenido. Sí, sí, yo creo que es eso, que efectivamente está viviendo. Es muy difícil diferenciar lo que ocurre en la vida social, exterior, en el mundo de las instituciones públicas,
con respecto a ese interior. Ese interior está poblado de eso. Y creo que sí que es un momento de transición, de encuentro con muchas cosas. Hay una especie de precisión más detallada, más inmediata, digamos, ¿no? Y ya zafada de grandes discursos. Este es un tiempo donde la gente escucha de otra manera. No trata de escuchar aquello que lo engaña, trata de escuchar aquello que puede ser provechoso. Muy bien. Bueno, le agradezco muchísimo el tiempo, el análisis y todo el aporte que nos ha dado con sus respuestas para alimentar un poco esto que consideramos vacío, ¿no? Aún en los medios, y es hablar un poco de lo que nos ocurre adentro, que Claro. necesariamente tiene vinculación con lo que vemos en las imágenes, lo que se ve afuera, lo que está pasando. Voy a detener en este momento la grabación. Ah, bueno, agradecemos entonces al profesor Fernando Yurman por la entrevista para Arepita.